Un crucero de lujo, que se suponía iba a ser el viaje de sus vidas, se transformó de repente y sin previo aviso en una prisión flotante en medio del océano. Los pasajeros comenzaron a caer uno tras otro y el pánico se apoderó de todos. Lo peor de todo fue que ningún país aceptó recibirlos ni permitió que el barco atracara en sus puertos, dejándolos varados en el mar, para luego descubrir que la causa era un virus de 70 años de antigüedad que se había abierto paso desde un vertedero de basura hasta los pasillos del barco. Y aquí surge la pregunta más importante: ¿podría este virus ser la chispa de una nueva pandemia global? ¿Estamos realmente bajo la amenaza de regresar a los días de cuarentena y confinamiento que aún no hemos olvidado? ¿Cómo se transmite este virus en primer lugar? ¿Y por qué los científicos tiemblan, específicamente, ante algo llamado la cepa Landes? Pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte. A principios de abril de 2026, un crucero zarpó desde Argentina rumbo a la Antártida con 150 pasajeros de diversas nacionalidades a bordo. El viaje comenzó en un ambiente agradable y feliz, pero esta calma no duraría mucho. 5 días después, un anciano pasajero holandés enfermó repentinamente, sufriendo fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve, síntomas que luego evolucionaron hacia una dificultad respiratoria grave que le causó la muerte dentro del barco el 11 de abril. A pesar de que la tripulación anunció la noticia, nadie conoció la causa real del fallecimiento y los pasajeros no se preocuparon demasiado al principio, continuando con el disfrute de su viaje sin ser conscientes de la pesadilla que les aguardaba. El 24 de abril, el barco hizo una escala en la isla de Santa Elena para que la esposa del difunto desembarcara con el cuerpo de su marido con destino a Sudáfrica. Allí, y antes de subir al avión hacia Ámsterdam, la mujer cayó enferma repentinamente y perdió la vida. Al mismo tiempo, la infección comenzó a propagarse dentro del barco, donde una mujer alemana se contagió y falleció pocos días después. El misterio y la ansiedad se apoderaron del lugar, ya que nadie entendía el secreto detrás de estas muertes consecutivas. El 2 de mayo, la Organización Mundial de la Salud intervino y los análisis revelaron al culpable, un virus llamado Anta, un patógeno letal que mata a casi la mitad de las personas que infecta, lo que es más peligroso, que carece de vacuna o tratamiento hasta la fecha. El barco afectado se convirtió en el centro de atención del mundo, y los países se negaron a recibirlo por temor al contagio, mientras los expertos intentaban controlar la situación. Lo verdaderamente preocupante es que este virus no es nuevo, pues los científicos lo conocen desde hace 70 años y ya había aparecido en guerras anteriores donde infectó a miles de soldados, permaneciendo incurable a lo largo de estas décadas. El antivirus no es de un solo tipo, sino que es una familia de virus que se transmite a través de los roedores y causa dos enfermedades graves en los humanos según la región. En Asia y Europa provoca una fiebre que deriva en hemorragias e insuficiencia renal, mientras que en América causa un síndrome pulmonar que llena los pulmones de fluido, provocando asfixia y la muerte, con una tasa de mortalidad que alcanza el 50% en esta variante. Lo aterrador es que para este virus letal no existe una vacuna ni un tratamiento oficial hasta el momento, por lo que todo lo que hacen los médicos es ayudar al cuerpo a resistir, mientras que la responsabilidad de erradicar el virus por completo recae en el sistema inmunológico. La historia de su descubrimiento comenzó en la década de 1950 durante la Guerra de Corea, cuando 3.000 soldados estadounidenses enfermaron de una misteriosa dolencia que causó insuficiencia renal y la muerte de muchos de ellos. En aquel momento, los médicos se debatían entre si se trataba de una enfermedad natural o de un arma química. Y este secreto permaneció oculto durante 30 años antes de descubrirse la verdad. En 1980, el científico coreano Hwang Lee reveló que las ratas eran la fuente de la enfermedad y la denominó Anta en honor al río Antan. Pero la historia más terrorífica ocurrió en 1993 en Estados Unidos, cuando 10 jóvenes sanos de la tribu Navajo fallecieron de forma repentina y misteriosa. La enfermedad mataba a sus víctimas en tan solo un día tras llenar sus pulmones de fluido. Lo más sorprendente era que todas las víctimas eran jóvenes completamente sanos. La enfermedad comenzaba con una fiebre similar a la de la gripe y luego los fluidos se desbordaban repentinamente en los pulmones, provocando una muerte súbita, lo que elevó la tasa de mortalidad en aquel entonces al 75% y dejó a los científicos en un estado de total desconcierto e impotencia ante este secreto asesino.
Los ancianos de la tribu informaron a los científicos que conocían muy bien esta enfermedad, revelándoles que el mal estaba relacionado con las lluvias torrenciales, ya que cuando el cielo llueve en abundancia, aumentan los piñones, lo que provoca una explosión en la población de ratas que se alimentan de ellos, por lo tanto, el virus se propaga entre ellas para luego transmitirse a los humanos. Los científicos confirmaron la veracidad de estas palabras en 1993, al descubrir que el fenómeno climático de El Niño era la causa, puesto que las lluvias torrenciales provocaron una reproducción masiva de ratas, lo que derivó en el brote de esta nueva cepa del hantavirus. El fenómeno de El Niño es un aumento natural en la temperatura de las aguas del Océano Pacífico que se repite cada pocos años y provoca perturbaciones climáticas globales como inundaciones, sequías y el calentamiento de la Tierra. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la India estaba libre del hantavirus, pero estudios recientes demostraron la existencia de casos confirmados, especialmente entre trabajadores de almacenes y cazadores de ratas, y los investigadores descubrieron que muchas personas se habían infectado con el virus anteriormente sin saberlo, lo que confirmó su presencia real en entornos donde abundan los roedores. Sin embargo, el descubrimiento más importante fue el cambio en las convicciones científicas previas. Mientras se creía que el virus se transmitía únicamente de ratas a humanos, un brote de la enfermedad en Argentina en 1996 demostró una realidad impactante: el virus puede transmitirse de persona a persona. Y el responsable de este contagio es el virus Andes, la única cepa de la familia Anta que se transmite entre humanos, aunque lo tranquilizador es que no se propaga por el aire como el COVID o la gripe, sino que requiere un contacto físico muy cercano y directo, como cuidar a un enfermo o estar en contacto con sus fluidos, por lo que el contagio suele limitarse a los miembros de una misma familia. A pesar de esto, la ventana de riesgo para la transmisión del virus sigue siendo muy pequeña, ya que el infectado solo es contagioso al principio de su enfermedad y durante un solo día aproximadamente. Resultó que aquel barco transportaba la cepa Andes, la cual se transmite entre humanos, mientras que la fuente de la infección fue una pareja holandesa que visitó un vertedero de basura lleno de ratas en Argentina justo antes de embarcar. Si se hubieran retrasado tan solo 2 días en subir al barco, la catástrofe no habría ocurrido. Debido a que el periodo de transmisión de la infección es muy corto, un solo día, pero su ingreso al navío inmediatamente después de contagiarse provocó la propagación del virus, siendo ellos las primeras víctimas de este brote. Para el 10 de mayo, los contagios a bordo del barco aumentaron a 10 casos y 3 muertes, con el traslado de varios pacientes a hospitales en Sudáfrica, Países Bajos y Suiza. El barco permaneció a la deriva en el mar luego de que varios países africanos se negaran a recibirlo, hasta que España finalmente le permitió atracar en las Islas Canarias, donde se evacuó a todos los tripulantes y pasajeros y comenzaron los análisis exhaustivos para confinar a los infectados. Y ahora llega la pregunta más importante: ¿se convertirá el hantavirus en una pandemia global? La respuesta es muy poco probable por 2 razones. La primera es que el infectado transmite la enfermedad durante un solo día, a diferencia del COVID que la transmite durante semanas, y la segunda es que no se propaga por el aire, sino únicamente por contacto directo, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que su riesgo global sigue siendo bajo. A pesar de que el virus no representa una pandemia mundial, sigue siendo aterrador porque la mitad de quienes se contagian mueren, además de que las fluctuaciones climáticas, El Niño, podrían aumentar la población de ratas este año. El hantavirus es un peligro silencioso que ha existido durante décadas, pero que solo atrae la atención cuando ocurren muchas muertes. Imagina que estás a bordo de un crucero y te enteras de que hay un caso de este virus. ¿Cuál sería la primera acción que tomarías? Déjame tu opinión en los comentarios. Con esto llegamos al final del vídeo. Gracias por ver.